Lo que realmente atrae a una mujer, la verdad sin filtros. Hace tiempo compartí contenido sobre cómo iniciar conversaciones con mujeres y fue absolutamente viral. Pero supongamos que ya diste ese primer paso, ya le hablaste, estableciste contacto inicial. Ahora surge la pregunta crucial, ¿cómo logras realmente gustarle? ¿Cómo te conviertes en alguien que no puedes sacar de su mente? En este contenido te revelaré consejos prácticos y explicaré profundamente qué desean las mujeres genuinamente para que puedas no solamente hablarle a ella, sino mantener conversaciones memorables y quién sabe, quizá encontrar conexiones extraordinarias. Antes de comenzar, haré una aclaración fundamental. Efectivamente, no puedo generalizar absolutamente para todas porque cada persona es diferente. Hay mujeres que buscan ciertas cualidades específicas y otras priorizan aspectos completamente distintos. Es obvio que todos poseemos gustos diferentes y estos consejos no se aplican mecánicamente para absolutamente todo el mundo. Pero haré lo mejor posible para entregarte principios universales que funcionan consistentemente. La apariencia no lo es absolutamente todo. Comenzaré por algo potencialmente controversial: la apariencia física no lo es todo. ¿Estoy afirmando que ser atractivo no importa? No, definitivamente no digo eso. Es obvio que si una persona es físicamente más atractiva según estándares convencionales, eso impactará y puede incrementar significativamente las posibilidades de gustarle a una mujer comparado con alguien menos favorecido genéticamente. Pero eso significa que todos los desafíos están resueltos si naciste con ventajas físicas o que estás condenado al fracaso si no las posees. Absolutamente no. Hay algo profundamente importante que innumerables personas ignoran completamente: no es únicamente la belleza física. Desde una perspectiva femenina auténtica, un hombre puede ser increíblemente atractivo físicamente, pero si ese hombre no posee carisma genuino, no tiene autoestima desarrollada, es excesivamente egocéntrico, narcisista o no puede mantener una conversación mínimamente interesante, realmente no importa tanto que tan atractivo sea externamente. Quizás al observarlo, admiras momentáneamente su belleza superficial, pero más allá de eso pierde completamente todo el encanto. ¿Por qué sucede esto? Porque la apariencia física, nuestro rostro, nuestro cuerpo, es ampliamente el punto de llegada inicial. Es ampliamente lo primero que observamos del otro. Pero tampoco seré hipócrita diciéndote que la apariencia no importa porque efectivamente sí importa, y todos lo comprendemos. Pero más allá de todo esto, existe un fenómeno que probablemente has presenciado en algún momento: observas una mujer extraordinariamente hermosa, prácticamente una modelo, con un hombre que es considerablemente menos atractivo o que no está tan favorecido en belleza como ella. Y quizás nos preguntamos asombrados, ¿cómo es posible este fenómeno? ¿Cómo puede ser así siendo que ella es súper hermosa y él no es particularmente atractivo? Esto es algo que he presenciado innumerables veces y al principio me preguntaba genuinamente cómo llegaron a esa conexión, porque uno es significativamente más atractivo que el otro. Pero posteriormente, conociendo a ese hombre, me percataba exactamente de por qué estaba con esa mujer tan hermosa. Y es porque la apariencia no lo es absolutamente todo. Existen hombres que no son convencionalmente atractivos y aún así poseen una confianza, una autoestima que es absolutamente increíble. Hombres que quizá no son físicamente atractivos, pero llegan con toda la autoestima desarrollada, llegan con toda la energía positiva, y esas son cualidades que transmites a la otra persona. Entonces, quizá no eres convencionalmente atractivo y quizá una mujer inicialmente te rechaza, pero intentas un poco más sin resultar invasivo, obviamente, quizá con un comentario gracioso, algo por el estilo, y esa mujer termina prestándote atención aunque no seas físicamente atractivo. ¿Por qué ocurre esto? Porque posees una autoestima, una confianza que se demuestra ante las demás personas, y eso es algo que a las mujeres principalmente nos fascina profundamente. ¿Por qué? Porque no existe nada más deprimente que la ausencia de autoestima o de confianza cuando intentas hablar con alguien. Puedes ser el hombre más atractivo físicamente del mundo, pero si llegas con autoestima baja, con energía muy negativa, dudando constantemente de ti mismo y de tu aproximación a esa persona, eso es lo que transmites al otro y lo que transmitimos importa devastadoramente. Por eso frecuentemente escuchamos esa frase de: el gracioso es quien se lleva a la mujer. Y efectivamente,
Eso es verdad absoluta. ¿Por qué? Porque la apariencia es lo primero que observamos, pero es lo primero que se desvanece también. Cuando conoces una persona y esa persona es extraordinariamente hermosa y piensas, no puedo creer lo atractiva que es, pero pasan 10 minutos y la persona es sumamente sosa, sumamente aburrida o insoportable, posee una personalidad horrenda, inmediatamente esa persona deja de parecerte atractiva o simplemente ya no te atrae más esa belleza que momentáneamente te dejó impactado. Entonces, por más que no poseas ventajas físicas extraordinarias, existen innumerables otras cualidades que puedes desarrollar para captar la atención de alguien. Escúchame cuando te digo que la autoestima y la confianza, la actitud, podemos resumirlo en la actitud es lo más importante de absolutamente todo. Y atención, no estoy sugiriendo que seas arrogante y que llegues creyéndote el más extraordinario del mundo, porque eso definitivamente no funcionará. Pero existe una línea significativa que separa la autoestima genuina de ser simplemente un idiota. ¿Qué hace que una persona sea magnéticamente atractiva? Habiendo establecido esta diferenciación entre si lo más importante es la apariencia o si lo más importante es la actitud y la autoestima, pasemos a la siguiente pregunta fundamental: ¿qué es exactamente lo que hace que una persona sea genuinamente atractiva? Lo que denominamos atracción no está únicamente en cómo nos vemos externamente, sino que reside en aspectos un poco más sutiles, pero que si prestamos atención nos percatamos inmediatamente: cómo hablamos, cómo observamos al otro, cómo mantenemos el contacto visual, cómo nos presentamos no en nuestro aspecto físico exclusivamente, sino en nuestra vestimenta, en nuestro aroma, en todas las demás características que componen una interacción social. Consideremos este ejemplo completo: me aproximo a ti y comienzo a conversar contigo. Pero al momento en que comienzo a hablar contigo, estoy desviando la mirada constantemente o estoy mirando hacia arriba, hacia abajo, o me acerco con las manos detrás. Con las manos en los bolsillos, como escondiéndome, o comienzo a hablar y cada 2 palabras pronuncio 3 vulgaridades, mi vestimenta está completamente arrugada, está sucia, está manchada, no poseo un aroma agradable. Y no me refiero a que no me haya bañado, por favor báñense siempre, sino que no poseo un aroma que me caracterice, no tengo un perfume siquiera. Y no te sugiero el perfume más costoso, sino cualquier aroma que mínimamente haga que la persona te recuerde. Porque efectivamente, las mujeres amamos profundamente el aroma. Cuando pasa una persona que huele agradablemente, es como que ese aroma se graba en nuestra memoria. Y cuando conocemos a alguien que huele bien, automáticamente la próxima vez que percibimos un aroma similar nos acordaremos de ti. Entonces, tomando todos estos ejemplos que proporcioné, si me aproximo a alguien y comienzo a hablarle y yo me veo descuidado, mi vestimenta está arrugada, o hablo de forma muy vulgar con muchas groserías, o estoy constantemente desviando la mirada, mirando hacia abajo, con las manos en los bolsillos, ¿cómo crees que resultará esa interacción? ¿Crees que esa persona me prestará mucha atención o que le pareceré muy atractivo? Independientemente de mi físico, de mi apariencia estética, de mi rostro o de mi cuerpo, ¿crees que le pareceré más o menos atractivo? La respuesta es definitivamente menos atractivo. Entonces, tu apariencia no lo es absolutamente todo, sino las otras características que componen lo que una persona consideraría genuinamente atractivo. Diferente es cuando conversas, por ejemplo, con un hombre que no es particularmente atractivo físicamente, que no es tan agraciado en su rostro, en su cuerpo, pero por otra parte posee un aroma agradable. Se nota que la vestimenta la planchó, la lavó, tuvo un mínimo pensamiento para considerar que se pondría ese día, tiene el cabello bien cuidado, la barba bien cuidada. Si no tiene barba está bien afeitado. Entonces, por más que creamos que esas características no importan, importan significativamente, porque al menos las mujeres somos muy visuales. Entonces, por más que estemos conversando contigo de frente y te estoy observando los ojos y presto atención a lo que expresas, también estoy observando cómo te ves o cómo actúas. Si observo que me estás hablando con las manos constantemente tocándote o con las manos en los bolsillos o desviando la mirada o agarrándote la vestimenta, detecto que estás muy nervioso y eso no significa que no te esté prestando atención. Y esas características también componen el atractivo de una persona. Otra situación es cuando conversas con alguien y observas que esa persona está confiada, que sus manos están relativamente quietas. No sugiero que estés parado como un robot,
sino que no estás constantemente nervioso o agarrándote compulsivamente, comportamientos que ejecutamos cuando estamos nerviosos y que pensamos que el otro no está notando. Pero al menos con las mujeres frecuentemente si notamos estas características y construimos como un panorama completo, un análisis de todo esto y evaluamos si la persona nos parece atractiva o no. La autoestima, el factor decisivo. Más allá de estas características visibles que he mencionado, la apariencia, la higiene, la estética, la vestimenta, y no te sugiero que adquieras ropa de marca costosa, puede ser vestimenta accesible, pero que la tengas prolija, que no andes con el calzado completamente sucio, medio deteriorado. Límpialo, pásale un paño, por favor, porque son características que frecuentemente pensamos que el otro no observa y pensamos que simplemente me está observando el rostro y no todo el resto. Todo lo que traemos compone quiénes somos y compone cómo nos presentamos al otro. Por eso, cuando buscas un empleo o cuando es tu primer día laboral, no vas con jeans completamente rotos, con calzado sucio y con una prenda que tiene 180 lavados que ya está destinada. ¿Por qué? Porque importa cómo te ves. Por más que vayas a ejecutar bien tu trabajo, no vas así casualmente. Entonces, ¿por qué vas así casualmente cuando intentas hablarle a alguien que te atrae? No tiene absolutamente ningún sentido lógico. Pero más allá de todo esto, también está la parte del lenguaje corporal y no solamente el lenguaje corporal, sino de la autoestima y la actitud. Y muchas personas me preguntan, pero, ¿cómo desarrollo autoestima? Y lamento comunicarte que no existe una fórmula secreta para desarrollar autoestima instantáneamente. Creo que lo mejor es comenzar por destruir este síndrome del impostor que frecuentemente tenemos, que consiste en pensar que somos inferiores al otro, que somos menos atractivos, menos inteligentes, menos exitosos, menos absolutamente todo. Creo que tenemos que comenzar por destruir ese síndrome del impostor y comenzar a observar todas las cualidades positivas que poseemos. Y efectivamente, esto es considerablemente difícil, así que sigue esta regla fundamental, fíngelo hasta que genuinamente lo creas. La mayoría de las personas no poseen autoestima naturalmente súper fuerte, sino que lo único que ejecutan es fingirla. Y esto está completamente bien. Yo frecuentemente no poseo una superautoestima y una supercreencia en mí misma y en lo que estoy expresando. Al contrario, suelo tener excesivo síndrome del impostor. Entonces, lo que ejecuto es simplemente fingirlo. Simplemente actúo como una persona que posee autoestima en lo que está expresando, en lo que está ejecutando o en cómo se ve, aunque no sea eso lo que esté experimentando en mi interior. Pero es la única forma que tenemos de comenzar a crear esa autoestima, porque no nos despertaremos y un día estar llenos de autoestima súper desarrollada, no, eso no ocurrirá. La autoestima o la actitud tampoco constituye algo que puedas estudiar teóricamente y después que posees abundante conocimiento teórico aplicarlo mecánicamente, no. Se comienza por la práctica y van pasando los años, va pasando el tiempo hasta que realmente interiorizas esas características en ti. Entonces, lamento comunicarte que no existe una fórmula secreta para que te aproximes a una mujer sin miedo, desenvueltamente y con toda la autoestima del mundo. Eso no ocurrirá mágicamente. No te quedes esperando que suceda. Lo que sí puedes ejecutar es intentar fingirla. Con toda la vergüenza y el temor que poseas, vas y finges que eres una persona con superautoestima o con superactitud, por más que internamente estés temblando de miedo. Eso realmente no importa externamente. Muchas de las actividades que ejecuto internamente estoy temblando, pero externamente tranquila, porque no existe razón para pensar que no merecemos tener confianza o actitud. ¿Por qué no lo mereceríamos? ¿Te consideras poco atractivo? Puedes mejorar tu presentación. ¿Te consideras poco inteligente? Puedes estudiar más y desarrollarte significativamente. Todo lo que desees lo puedes mejorar o buscar una nueva perspectiva para observar las situaciones de otra forma. Entonces, ¿por qué pensaríamos que nosotros no lograremos objetivos o que nosotros no somos capaces de tener confianza o autoestima? Es una estupidez. Entonces, comienza a simularla hasta que te resulte natural. Y aquí es prueba y error constante. Vas a tener que ejecutarlo innumerables veces hasta que deje de generarte incomodidad. Y creo que nunca deja completamente de generar incomodidad.
Pero igualmente lo tienes que ejecutar. Y el conjunto de todas estas características que he mencionado es lo que consideramos el atractivo en alguien. Todo esto refuerza la teoría de que no es únicamente cómo nos vemos externamente, sino todo el resto de características. Entonces, ejecutando un breve resumen de este contenido, la apariencia física no es lo más importante de absolutamente todo. La actitud es lo que define genuinamente. Lo que consideramos atractivo es la sumatoria de la apariencia, del lenguaje no verbal, de la estética, de la higiene personal, la personalidad, la forma de comunicarse y lo más importante, la confianza. Todo eso hace que una persona pase de no ser atractiva a ser la más atractiva del lugar. Y desafortunadamente la confianza y la autoestima no son características que podamos estudiar teóricamente, sino que hay que intentar fingirlas hasta que logramos integrarlas a nuestra personalidad. Y muchos hombres creen que las mujeres solo valoran el dinero y los músculos. Y efectivamente, a algunas mujeres únicamente les importa el dinero o los músculos o ambas características. No diré lo contrario, pero personas superficiales y personas que únicamente observan lo más básico, existen en todas partes. No es exclusivamente hombres y no es exclusivamente mujeres. Hay muchos hombres que también únicamente les importa la belleza física de una mujer y absolutamente cero lo que esa persona tiene para expresar, para ejecutar o quién es esa persona genuinamente. Así que personas así tenemos en ambos grupos, por favor. Pero al resto de las personas valiosas, de las personas que merecen la pena, les interesa la sumatoria de todas las características que mencioné. Quién eres genuinamente importa profundamente. Y por eso el gracioso termina conquistando a la mujer. ¿Por qué? Porque por más que no sea el más atractivo físicamente del lugar, es una persona que destaca en su atractivo total, que no es únicamente la apariencia o la estética superficial. Es una persona que sabe quién es o al menos que finge saberlo, que lo transmite a otros, que posee algo más para ofrecer que un simple rostro o un simple cuerpo. Espero que este contenido te haya aportado valor genuino y que puedas aplicar estos consejos que compartí. Recuerda, la atracción auténtica es la combinación perfecta de presencia, confianza y autenticidad desarrollada.